Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al capítulo 3 de Proyecto Evolve. Esta tarde vamos a hablar sobre movilidad sostenible. Nos acompaña nuestra experta precisamente en este tema de movilidad sostenible, Dolores Cárdenas, que nos va a hablar pues, con profundidad sobre este tema. Y después nos acompaña también mi compañera Carolina Grases, que va a navegar sobre el programa y va a ir viendo también todos los contenidos didácticos y todos los materiales que tenemos acerca de este tema en el capítulo 3. Como siempre, os ponemos lo que es la estructura del programa para que veáis cómo, bueno, pues en qué punto estamos de estas webinars que van capítulo a capítulo. Como decía, estamos ya en el medio del camino, estamos a medio camino ya, y hoy vamos a hablar sobre la energía en el transporte, sobre el consumo de energía, su impacto en el medio ambiente, su impacto en la salud, cómo las distintas tecnologías que existen pues, nos ayudan en la movilidad y cómo podemos hacer también pues, para reducir el impacto del transporte pues, en el medio ambiente y en la salud principalmente, ¿no? Así como pues, Dolores también nos va a hablar de muchos temas acerca de la innovación en el transporte. Dolores es doctora en Ingeniería Industrial por la Universidad de Castilla-La Mancha. Se incorporó en Repsol ya en 2007 en el Laboratorio de Motores de la Dirección de Tecnología en Móstoles, Madrid, y siempre ha estado muy implicada en proyectos de I+D sobre desarrollo de combustibles y participado también en muchos grupos de trabajo internacionales. Actualmente, Dolores es asesora en el diseño de producto en el área de movilidad y transición energética de Repsol y es responsable de la línea de productos de baja huella de carbono. Y ya sin más, yo no consumo más tiempo y le paso la palabra a Dolores. Dolores, ¿tienes el Hola. sonido? Eso, muy bien. Gracias. ¿Ya? Sí, perfecto. ¿Veis la presentación? Sí, ahora. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. En esta sesión que tenemos esta tarde vamos a intentar pues, analizar cuáles son los retos de la movilidad sostenible y qué tecnologías nos pueden ayudar a abordarlos y a mitigar el impacto de estos retos a los que tiene que afrontarse hoy y en los próximos años la movilidad. Vamos a empezar comentando cuáles son estos retos que quizás todos conozcáis de alguna manera. Retos medioambientales, estamos hablando primero en la calidad del aire y el otro reto importante es el cambio climático. Son dos retos diferentes que afectan de manera diferente o tienen afecciones diferentes y tienen también soluciones tecnológicas diferentes. En el caso de la calidad del aire, pues es un problema local, de una ciudad, una urbe, en la cual se concentran unas especies contaminantes. En el caso de la movilidad, pues principalmente, como habréis escuchado hablar, óxidos de nitrógeno y las partículas, y esa concentración en esos entornos urbanos pues tiene afección en la salud de la población, de las personas. En este caso concreto de la calidad del aire, pues el tráfico, la movilidad, es un responsable mayoritario, sobre todo cuando hablamos de los NOx, del NO2. Por otra parte, en el caso del cambio climático, pues estamos hablando de un problema global. Y en este caso, pues por concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero, como puedan ser, por ejemplo, el metano o el N2O. Es diferente a los otros óxidos de nitrógeno que hemos hablado en calidad del aire. Estos gases, el CO2 y el resto de efecto invernadero, también tienen efecto por acumulación en la atmósfera. Pero ese nivel planetario, ese nivel global, quiere decir que da igual donde se produzcan, que van a contribuir a este problema, a este reto del cambio climático. En este caso concreto del cambio climático, pues el tráfico, la movilidad, no es el principal responsable, es uno más. Es uno de los sectores que tiene su contribución, pero no es el más importante. Vale. ¿Cómo deberíamos abordar estos retos? Pues desde nuestro punto de vista, asegurando tres principios básicos. El primero de ellos es que pues, se establezcan los objetivos
necesarios, lo estrictos que sean necesarios en cuanto a emisiones de especies contaminantes o de CO2, lo necesito que sean, pero que no se impongan tecnologías, que se mantenga la neutralidad tecnológica, porque de otra manera pues podemos dejar en el camino soluciones que nos pueden ayudar a dar respuesta a estos retos de la movilidad. Por tanto, establezcamos los objetivos, pero dejemos competir las tecnologías. El segundo principio es usar las métricas adecuadas para los objetivos que nos estamos planteando, ¿no? Y no es lo mismo buscar unas métricas para resolver un problema local como el de la calidad del aire, el de las emisiones contaminantes, que el problema del cambio climático, que es un problema, como hemos comentado, a nivel global planetario. Y el tercer principio sería que las medidas que se tomen para llevar a cabo estos objetivos y que hagamos frente a estos retos de la movilidad, se actualicen continuamente al ritmo que las tecnologías evolucionan y se presentan en el mercado, ¿vale? No llevar a cabo o no mantener estos principios pues nos puede generar distorsiones. Aquí hemos puesto dos ejemplos para mostrarlo. El primero de ellos hace referencia a los distintivos medioambientales de la DGT y hemos traído dos ejemplos, la etiqueta C y la etiqueta ECO. En la C se incluyen, por ejemplo, los vehículos diésel y gasolina de última generación, los que se están vendiendo a día de hoy. Esos pertenecen a la norma Euro 6D, la que entró en vigor justo el año pasado. Y estos vehículos, como veremos a continuación, tienen unas emisiones contaminantes en condiciones reales de conducción, en la vida real, muy bajas, mucho más bajas incluso que algunos de los vehículos que pueden estar clasificados con el distintivo ECO, como pueden ser algunos vehículos de gasolina o de gas, que se empezaron a vender en 2014 bajo la norma Euro 6B. Y sin embargo están clasificados con una etiqueta medioambiental superior a la de la clase C, ¿vale? Entonces, aquí no estamos manteniendo la neutralidad tecnológica, puesto que no tenemos los mismos criterios para clasificar los vehículos que entran en la etiqueta C y en la etiqueta ECO. Y además, también enlaza con el tercer principio que hemos comentado, porque están apareciendo tecnologías en el mercado, como es la que llevan estos vehículos de última generación que entraron en el mercado a partir del año pasado, que no tienen un reflejo, una nueva etiqueta y se clasifican en la C. Por lo tanto, mantener neutralidad y actualizarse conforme la tecnología va evolucionando. Por otra parte, en la derecha de la gráfica, pues tenemos el reflejo hacia lo que conocemos como los vehículos eléctricos, que les atribuimos el cero emisiones. Son cero emisiones, pero en el propio vehículo, digamos en el tubo de escape, pero sí tienen emisiones de gases de efecto invernadero en otras etapas de la cadena de valor del vehículo, en la fabricación del vehículo, la fabricación de la batería, en la producción de la energía eléctrica que mueve esos vehículos. Por lo tanto, no son realmente cero emisiones si consideramos toda la cadena de valor del vehículo. Entonces, hay que utilizar las métricas adecuadas si queremos comparar las diferentes opciones tecnológicas que tenemos a día de hoy para cumplir la necesidad de movilidad que tenemos todos nosotros. Bien. Analizados estos tres principios, vamos a entrar en materia con el primer reto medioambiental, que es el de la calidad del aire. Bien, aquí lo que nos gustaría comentaros es que ya hay tecnología en estos vehículos que hablábamos de última generación, los que se llevan vendiendo en los últimos años, que permiten controlar las emisiones de estas especies que son tan críticas para la calidad del aire, como son los NOx y las partículas, en prácticamente todas las condiciones de conducción que tenemos en nuestra vida real, ¿vale? Y además para vehículos diésel, gasolina y de gas. Y este hecho, como ponemos ahí en el texto, no es muy conocido, pero son motorizaciones que ya existen en el mercado. Tenéis ahí una gráfica de los dispositivos que son necesarios para reducir de esa manera las emisiones contaminantes de los vehículos. Básicamente hay dos tendencias. Hay una que es evitar que se formen esos contaminantes en el proceso de combustión, y luego otra serie de tecnologías que lo que hacen es, una vez que se han formado esos contaminantes en la cámara de combustión, antes de que salgan por el tubo de escape,
instalamos una serie de dispositivos, catalizadores, filtros, que reducen esas emisiones contaminantes a unos niveles muy bajos, ¿vale? En esta gráfica de la derecha, lo que queremos mostrar es una evidencia que es pública y se puede consultar en bases de datos que están a disposición de todos nosotros. En este caso es de la fuente ACEA de 2018. Cada uno de estos puntos representa un modelo de vehículo diésel, en este caso, que se vendió antes de 2018 y que ya todos estos que vemos aquí debajo de las líneas rojas estaban cumpliendo en 2018 lo que se les exigía en límite de emisiones de NOx en 2020. Por lo tanto, esto nos demuestra que esta tecnología, que ya está disponible y lleva ya unos años disponible en el mercado, nos permite controlar las emisiones contaminantes. Es una tecnología que está ya presente en el mercado y que permite controlar estas emisiones tanto en turismos como en vehículos pesados, camiones, autobuses. Vale. Entonces, si comentamos que esa tecnología existe ya en el mercado y es una realidad y nos permite controlar esas emisiones contaminantes, esto no casa mucho con lo que acabo de comentaros, que es que a día de hoy todavía el tráfico es uno de los principales responsables de las emisiones de NOx en las ciudades y de ese problema de calidad del aire. ¿Por qué ocurre esto si la tecnología está ahí? Pues básicamente por la edad del parque. Esta es una gráfica que representa pues, cómo está distribuido el parque circulante en España en 2016. Es decir, en este año, para el caso de los vehículos turismos, pues teníamos este número de vehículos que se matricularon nuevos en ese mismo año, pero también todos estos vehículos que se matricularon en 2006 y que aún seguían circulando en 2016. Esta edad del parque, esta existencia de vehículos más antiguos y más contaminantes son las que nos explican esa contribución todavía a día de hoy de la movilidad en las emisiones contaminantes. Pero la buena noticia es que la tecnología existe y que a medida que se vaya renovando el parque, pues iremos mejorando esta problemática, ¿vale? Pero tecnología hay disponible y presenta una solución para este reto. Bien. Si nos movemos al otro reto de la movilidad, que es el cambio climático, y recordando que ahí nos centrábamos sobre todo en el CO2, que era un problema global que afecta pues, al clima del planeta y que aquí el transporte pues, es un responsable más. Esta es la foto de la cantidad de emisiones de CO2 que produjimos en España en el año 2018 y el transporte pues es junto con otros sectores contribuidores a esa emisión, ¿vale? Si desglosamos a qué hace referencia esta parte que es el transporte nacional, haríamos referencia a estos 90 millones de toneladas de CO2 que producen pues, motocicletas, turismos, furgonetas y camiones. Y también aviación y marítimo doméstico o interno, es decir, que inicia el trayecto en un puerto, un aeropuerto español y también lo termina a nivel nacional. De esta porción a nivel nacional, el 57% lo produce, las emisiones lo producen los turismos. Es un segmento bastante importante en cuanto a emisiones de CO2. Si tenemos en cuenta ahora todo el transporte marítimo y aviación, no solamente entre puertos, aeropuertos nacionales, sino todo lo que sale de España, y además también el transporte pesado, el de largo recorrido, de camiones pesados, todo esto, que son esos segmentos que a día de hoy los conocemos como los más difíciles de electrificar, suponen en torno a un 55% de todas las emisiones del transporte en España. Con lo cual aquí tenemos dos apuntes importantes. La contribución de los turismos y esa porción que significan esos sectores más difíciles de descarbonizar mediante electrificación. Bien, si nos centramos en el segmento de carretera, turismos, furgonetas, camiones, autobuses, pues básicamente hay tres formas o tres vías para reducir o hacer frente a la
al cambio climático o la reducción de las emisiones de CO2. El primero de ellos es la eficiencia de los vehículos. Y cuando hablamos de vehículos, pues la mayor realidad que tenemos hoy en día son esos vehículos que instalan un motor de combustión, diésel, gasolina, de gas natural o de GLP, ¿vale? Esto es lo que llamamos como vehículos convencionales o con propulsión convencional. En el extremo opuesto tenemos los vehículos eléctricos puros, que hay dos tipologías. El eléctrico puro de batería, donde la energía está almacenada en una batería, que hay que enchufarla para recargarla, y otra opción de vehículo eléctrico puro es el de pila de combustible que usa hidrógeno. Entonces, la energía se almacena en forma de hidrógeno en unos depósitos especiales y ese hidrógeno en la pila de combustible se transforma en energía eléctrica, que es la que mueve realmente esos motores eléctricos, como ocurre en el caso que acabamos de contar. Pero al final es un vehículo propulsado, movido por un motor eléctrico. Entre medias de estas opciones tenemos lo que conocemos como los híbridos. Aquellos híbridos que no tengan un enchufe, que tengan una pequeña batería para mejorar la eficiencia de esos vehículos, pues son los híbridos convencionales, de diferente magnitud, digamos, micro, mild. En el momento en el que ya esa batería es de un tamaño determinado y requiere su recarga externamente, pues lo llamamos los vehículos híbridos enchufables, ¿vale? Y aquí en este caso pues tendremos estos vehículos enchufables tienen dos formas de moverse, con la energía del combustible y con la energía de la batería que previamente ha sido recargada con su recarga eléctrica, como en el caso del vehículo eléctrico puro. Bien, cuando hablamos de eficiencia de vehículos, hablamos de eficiencia que aplica a todos ellos, ¿vale? Ahí tenemos mejoras, por ejemplo, de aligeramiento del peso del vehículo con nuevos materiales avanzados para las diferentes estructuras del vehículo, mejoras en aerodinámica que hacen que consuman menos para moverse y aquí os traigo pues una batería de tecnologías que también aplican algunas de ellas a todo tipo de vehículos, como acabamos de hablar del aligeramiento de la masa o la aerodinámica, pero algunas tecnologías concretas que aplican a los vehículos diésel o a los vehículos de gasolina y que realmente suponen pues una potencialidad muy alta, pues de en torno a una reducción del 26% de las emisiones de CO2 o 26% de mejora de la eficiencia de estos vehículos de 2015 a 2030 con toda esta batería de tecnologías que podéis ver aquí. Y en el caso del motor de gasolina, que aún tiene más recorrido para mejorar su eficiencia, pues de hasta una mejora del 44% de eficiencia o en equivalente en emisiones de CO2 una reducción del 44%, ¿vale? Esta es una primera opción, mejorar la eficiencia de los vehículos en su conjunto y del sistema de propulsión, ¿vale?, que los mueve, en particular de combustión o eléctricos. Otra opción es utilizar energías que muevan esos vehículos con menor huella de carbono, que sean menos emisoras en su balance completo de CO2, ¿vale? Y aquí tenemos diferentes opciones. Y hemos hablado de algunas de ellas ya, pues los gases, como por ejemplo el autogás o el gas natural, los biocombustibles, los combustibles sintéticos o e-fuels, que a lo mejor habéis escuchado hablar en los últimos tiempos, por supuesto la energía eléctrica renovable y el hidrógeno también renovable. Todas estas son opciones posibles para ayudarnos a descarbonizar el transporte. Estas opciones que vemos aquí pues serían utilizadas por vehículos con motor térmico y estas son opciones pues, para vehículos eléctricos de batería o de pila de combustible con hidrógeno. Bien. Quizás el que más estamos recibiendo información en los últimos tiempos es sobre los vehículos eléctricos, pues en los que si la energía eléctrica es renovable, pues se usa en el vehículo eléctrico y aquí no tenemos emisión de CO2, ¿vale? Una siguiente opción es la que hablábamos también para los vehículos eléctricos, pero en este caso de pila de combustible, que usan hidrógeno. Si este hidrógeno es renovable, pues tenemos que utilizar energía eléctrica renovable para hacer una electrólisis del agua que nos permite producir hidrógeno. Como la fuente de partida es energía eléctrica renovable, este hidrógeno será renovable. Este hidrógeno
se utiliza en ese vehículo de pila de combustible y en la pila de combustible lo que hacemos es convertir esa molécula de hidrógeno en electricidad que mueve ese motor eléctrico. Y tampoco tenemos emisión de CO2. Pero lo que sí me gustaría ahora es comentaros esas nuevas opciones que nos pueden ayudar a mitigar el problema del cambio climático en la movilidad. El primero de ellos son los combustibles circulares de residuos o biocombustibles avanzados, y en este caso tenemos una primera etapa en la que se produce una fijación de CO2 gracias a la fotosíntesis que emplea la planta, la biomasa, para crecer. De los residuos de esta biomasa los utilizamos como materia prima en procesos productivos junto con hidrógeno renovable para producir estos biocombustibles avanzados o circulares de residuos, ¿no? que llamamos. Estos combustibles químicamente son muy parecidos a los que tenemos hoy en día de origen mineral. Por lo tanto, cuando los llevamos al vehículo con el motor de combustión, pues se produce una combustión y se genera CO2. Pero este CO2 no es un CO2 adicional, puesto que realmente se compensa con lo que previamente se capturó en el crecimiento de la planta, del vegetal que utilizamos para producirlo, ¿vale? Entonces, realmente no es una adición, sino que en el balance completo tenemos una reducción de CO2 frente al combustible que hoy en día usamos de origen mineral. Vale. Y la otra opción son los combustibles sintéticos o e-fuels, que hemos hablado, que utilizan también hidrógeno renovable, y en este caso el CO2 lo capturamos de la atmósfera, ¿vale? Entonces, esta es la materia prima, el carbono, que nos sirve para, en esta planta de síntesis, sintetizar estos combustibles, estos e-fuels. Químicamente, estos combustibles, ocurre como en el caso anterior, son muy parecidos a los que utilizamos hoy de origen mineral. Por lo tanto, pueden ser usados en los vehículos con motor de combustión convencionales, pueden ser distribuidos con el mismo sistema de tuberías y con el mismo sistema de repostaje que tenemos hoy en día. Y, como ocurría en el caso anterior, pues cuando lo utilizamos en el motor, producimos en la combustión de los mismos CO2. Pero este CO2 nuevamente no es reemitido, es un CO2 que se compensa con el que previamente hemos absorbido para poder producir estos combustibles. Esto es algo importante porque al final nuestro compromiso a nivel europeo es alcanzar la neutralidad climática. O sea, no es que no haya emisión de CO2, sino que se compense de alguna manera, que no incrementemos la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿vale? Entonces, estos combustibles nos permiten, en un balance de CO2, contribuir a no añadir CO2 a la atmósfera, ¿vale? Son soluciones que nos permiten descarbonizar el transporte. Y por último, la tercera opción que comentábamos para, desde la movilidad con tecnología, mitigar el cambio climático sería la captura y uso o almacenamiento de CO2. De hecho, esto es una opción que ya hay prototipos, y aquí os mostramos el vehículo que está en funcionamiento como piloto de la empresa Aramco, y aquí pues lo que se hace es directamente del tubo de escape, se captura ese CO2 con sistemas de membranas, y ese CO2 después se almacena embarcado en el vehículo, ¿vale? Este CO2 puede tener diferentes usos, por ejemplo, que acabamos de comentar, como materia prima para producir el siguiente lote de combustible, por ejemplo, de e-fuels. De esta manera, pues si conseguimos capturar todo el CO2 que se saliese por el tubo de escape, este vehículo también podría considerarse vehículo cero emisiones en el tubo de escape. Bien, y ya para finalizar la sesión, y volviendo a, si os acordáis al principio, a los tres principios que os comentábamos, ¿no? La neutralidad tecnológica, usar la métrica adecuada y, por último, el actualizarlo en función de las tecnologías y sus avances y penetración en el mercado. Pues aquí esta diapositiva hace referencia a ese segundo principio, al de usar las métricas adecuadas. A día de hoy, pues los vehículos se homologan en materia de CO2 en el tubo de escape. O sea, un vehículo emite tanto como CO2 salga por el tubo de escape. Sin embargo, pues hay, como decíamos al principio, hay más etapas en la cadena de valor. En la fabricación del vehículo se producen emisiones. En la producción de ese combustible, de esa energía,
que va a mover el vehículo, también se producen o se pueden producir emisiones de gases de efecto invernadero en el uso, obviamente, es lo que acabamos de comentar. Y por último, cuando reciclamos o en el fin de vida útil del vehículo, también se producen emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué ocurre? Cuando teníamos solamente vehículos diésel o gasolina, pues el resto de la cadena era equivalente. O sea, básicamente la emisión que se produce en un vehículo, a fabricar un vehículo diésel o un vehículo de gasolina, son muy parecidas. En la producción son muy parecidas y en el reciclado son muy parecidas. La diferencia la ponía la eficiencia de un motor diésel frente a un gasolina y, por tanto, la emisión de CO2 que se producía al consumir más o menos combustible, ¿vale? Sin embargo, cuando han ido incorporándose nuevos tipos de propulsión o combustibles, por ejemplo, los combustibles alternativos o los biocombustibles, pues es necesario mirar a cuánto se emite en la fabricación de los mismos para tener un análisis más claro y más detallado. Y cuando, por último, se han ido incorporando los vehículos eléctricos de batería o los de pila de combustible, pues también es relevante porque hay diferencias significativas en la fabricación de los vehículos, sobre todo por la batería o por la pila de combustible. Entonces, si queremos hacer un análisis completo para realmente comparar todas las tecnologías y las formas de energía que los pueden mover, es necesario, o bajo nuestro punto de vista, la métrica más adecuada es el análisis de ciclo de vida, que nos dice pues todas las emisiones que se producen pues eso, a lo largo de la vida del vehículo. Porque de otra manera, si no, lo que vamos a hacer es, ¿vale? En el tubo de escape puede que no se produzca nada, pero no estamos contemplando lo que se puede estar produciendo en otras etapas de la cadena, que además no tienen por qué ser a nivel local o en el mismo país, pero hemos dicho que, y es importante, que el problema de cambio climático, de la emisión de CO2, es un problema planetario, es un problema global. Entonces, no importa dónde se emita, lo que importa es que se vaya añadiendo esta emisión en la atmósfera. Bien, pues ahora os voy a presentar un ejercicio que hemos hecho internamente en Repsol, analizando diferentes tecnologías de movilidad y situándonos en 2030, cuando todas esas opciones puedan estar en el mercado y sean competitivas. Tenemos un vehículo eléctrico de batería con una batería fabricada en China, vehículos de combustión, motor de combustión alimentados con esos biocombustibles avanzados de residuos o con esos combustibles sintéticos de e-fuels, y un vehículo de pila de combustible alimentado con hidrógeno, ¿vale? 4 tecnologías que pensamos que van a ser parte seguro de la solución de la movilidad para descarbonizar y para darnos abastecernos de esa necesidad de movernos, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en esta gráfica? Pues en la primera parte de cada una de las barritas estamos viendo la emisión de gases de efecto invernadero en la fabricación del vehículo, ¿vale? Pues cada uno con su emisión concreta. La siguiente contribución hace referencia a la fabricación, en este color naranja, a la fabricación de la batería, que en este caso es significativa, obviamente. También aparece en el vehículo de pila de combustible porque necesita una pequeña batería. La siguiente franja hace referencia a la emisión para la fabricación de la pila de combustible en este tipo de vehículos. Esta siguiente hace referencia a la producción de la energía, en este caso estos biocombustibles avanzados, que hemos considerado una huella, una reducción de huella del 90% respecto, pues, por ejemplo, al gasóleo convencional que usamos hoy en día. Y la última franjita que vemos en todos los casos hace referencia a la emisión que se produce en el reciclado o en el fin de vida útil de los vehículos. Bien, una vez explicado cuáles son las contribuciones en cada una de las opciones, pues vemos que si pues utilizamos energía eléctrica renovable y fuentes renovables para producir el resto de opciones de energía para mover estos vehículos, pues la opción que menores emisiones va a producir a lo largo de la vida del vehículo va a ser el vehículo con motor térmico usando estos combustibles sintéticos. Lo sigue muy de cerca también el motor de combustión, motor térmico usando esos biocombustibles avanzados y el de pila de combustible de hidrógeno. Y un poquito, con unas poquitas emisiones más altas, el vehículo eléctrico batería con esa batería fabricada en China en 2030.
Más allá de estas diferencias que vemos, lo que creemos es que al final, pues cuando se mejoren los procesos productivos de la batería, de la pila de combustible, se haga más renovable el mix eléctrico de los países, estas diferencias que vemos aquí se van a cortar. Y lo que nos viene a decir esto es que todas ellas van a ser soluciones totalmente válidas para contribuir a la descarbonización del transporte. Y que por tanto deberíamos contribuir a que estas opciones estén presentes en el mercado, porque todas ellas van a tener esa contribución en la solución del cambio climático en la movilidad. Esto para turismos, ¿vale? Si nos vamos ahora al ejemplo de camiones de largo recorrido, tenemos las mismas 4 opciones. Un camión de largo recorrido con batería fabricada en China, camión con motor de combustión alimentado por esos biocombustibles avanzados o por esos combustibles sintéticos, y finalmente ese camión de pila de combustible alimentado por hidrógeno. Las conclusiones se parecen bastante. Aquí quizás la principal diferencia es que hay mayor separación de la emisión del vehículo eléctrico batería respecto al resto. Y esto es importante porque aquí la métrica que estamos utilizando es la que realmente pues, define a este segmento de los camiones de largo recorrido, que es mover mercancías, mover toneladas de mercancía. Y esta batería que tenemos que poner aquí en este camión para que tenga la autonomía equivalente a sus pares, hace que no podamos mover toda la mercancía que estos mueven. Por lo tanto, esta emisión se incrementa comparativamente a utilizar la métrica adecuada de comparación, que es el factor de utilidad de estos vehículos, que es el de mover esas mercancías, esas toneladas de mercancía que mueven todos los días. Nuevamente, cuando estas tecnologías mejoren y mejorarán, pues al final las diferentes opciones serán comparables y formarán parte de la movilidad del futuro. Como conclusiones de esta sesión, pues hemos visto que hay 2 retos para la movilidad sostenible, 2 retos medioambientales: calidad del aire y cambio climático, que las soluciones que pongamos en marcha deberían estar basadas en 3 principios. Primero, establecer los objetivos, límites de emisiones, cómo hacerlo, tan exigentes como sean necesarias para preservar esa calidad del aire y mitigar el cambio climático, pero no imponer tecnologías. Que las tecnologías compitan, que haya neutralidad tecnológica, que ese desarrollo tecnológico exista y sea el mercado el que decida cuál se impone, cuál es su contribución en el parque. Usar las métricas adecuadas, porque si no podemos desvirtuar las medidas que se tomen, y que estas medidas se actualicen continuamente a medida que las tecnologías pues, van evolucionando y van apareciendo en el mercado. También hemos visto que las tecnologías para reducir las emisiones contaminantes que afectan a la calidad del aire están disponibles en el mercado, ¿vale? Y que pues, será necesaria una renovación de la flota para hacer visibles su efecto en la calidad de las ciudades, del aire de las ciudades. La tecnología para abordar el cambio climático deberían ser comparadas en las métricas adecuadas. Desde nuestro punto de vista, es el análisis de ciclo de vida, donde tenemos todas las etapas que componen la cadena de la movilidad, desde la fabricación, producción de la energía, uso y fin de vida útil. Así podemos comparar diferentes alternativas de propulsión y diferentes fuentes de energía. Y que existen diferentes tecnologías o mecanismos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la movilidad. Eficiencia de vehículos, esas energías, esas innovaciones de baja huella de carbono que hemos visto, y una tercera posible, que es la captura y uso de CO2 embarcado en el vehículo. Con esto termino la presentación y continuamos ahora en la tanda de preguntas. Muchísimas gracias, Dolores. Están entrando muchas preguntas, ha resultado interesantísimo. Ahora vamos a pasar a Carolina, que vea en la plataforma en directo con una navegación en vivo pues los contenidos del programa educativo del capítulo 3, y luego ya empezamos con todas las preguntas, tanto de la parte tuya como de la parte de contenidos
del programa de Carolina. Gracias, Carmen. Gracias, Dolores. Bueno, yo simplemente voy a hacer un recordatorio de cómo se acceden a los contenidos. Esta es la página de la plataforma. Os recuerdo que para poder participar en el programa hay que realizar una inscripción aquí desde este botón. Y yo voy a iniciar la sesión con un usuario que tenemos para hacer demos. Os recuerdo que la asesoría pedagógica está disponible durante las mañanas para poder hacer cualquier consulta que tengáis con respecto a cómo iniciar el programa, cómo trabajar con los materiales, cómo hacer cualquier parte del programa y adaptarlo a vuestra programación. Bueno, una vez dentro de la plataforma, os recuerdo que tenemos diferentes pestañas para navegar por el programa. La página de inicio donde aparecen las aulas que ya tenéis creadas, el acceso a la guía didáctica, a preparar la clase donde están todos los materiales para trabajar y preparar la actividad antes de empezar con el aula y la parte de gestión de aulas. Yo voy a aprovechar que tengo aquí disponible para continuar el programa con el aula de tercero de la ESO A. Voy a ir directamente a los contenidos del capítulo 3. ¿Vale? Pues pincho la pestaña del capítulo 3 y me voy a encontrar, lo primero que de nada es un poco el recordatorio de en qué etapa del proyecto estamos y cuál es el story que acompaña este capítulo. Os recuerdo que Alex ya ha hecho el recorrido por el capítulo 1, que es cuando habla y trabaja la energía con vuestros alumnos. En el capítulo 2, donde se trabajan las diferencias entre los conceptos de calidad del aire y cambio climático. Y en el capítulo 3 vamos a aplicar esa diferencia de conceptos ya trabajando sobre un caso concreto que es la movilidad sostenible. Como ha dicho Dolores antes en su explicación más técnica, se trata de dos problemas diferentes con soluciones diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar ese reto de la movilidad para poder ir afianzando esos conceptos y también trabajar sobre un reto real en que nos enfrentamos todos como sociedad. En la primera parte os encontráis las instrucciones del capítulo. Aquí se os dan algunas recomendaciones de cómo organizar las clases y continuar trabajando con grupos del mismo rol, ¿vale? Agruparemos los techies con los techies, los trendies con los trendies, los influencers con los influencers. De todas maneras, sabéis que la organización de vuestra clase es libre, la podéis hacer como vosotros penséis que es lo más adecuado para que funcione bien vuestra clase y la actividad. Así que simplemente que estos son recomendaciones de trabajo, pero que sois vosotros los que decidís cómo es mejor hacerlo. Tenéis para descargar las instrucciones del capítulo, donde se os habla de todos los materiales y se os da algunos consejos de cómo utilizarlos y qué itinerario formativo realizar, el acceso directo a la guía didáctica y tenéis también una actividad que podéis enviar a vuestros alumnos para trabajar desde casa. Bueno, desde casa o desde el cole. Tenemos los apartados para reproducir con el aula, que ahora los voy a desplegar, y también tenéis la parte del seguimiento del marcador de los capítulos. Sabéis que hasta el capítulo 3 se va a trabajar con gamificación, dando puntuaciones a los diferentes equipos, y que esas puntuaciones hay unas que las ponéis vosotros y hay otras que las pone la herramienta según cómo vayan resolviendo los retos. Esa suma de puntos se va a ir acumulando y en el capítulo 3 podéis tener la suma de todas las actividades. Despliego el apartado del capítulo. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar, primero que nada, un recurso para trabajar la narrativa con vuestros alumnos. Esto os recuerdo que sirve muchísimo para ponerlos en situación. En este caso, Alex les va a hablar de lo importante que es trabajar sobre el reto de la movilidad y que los invita a participar en esta parte del programa. Sabéis de todas maneras que como los contenidos se pueden utilizar de forma individual, no tenéis que hacer el recorrido completo por todo el capítulo. Aquellos profesores y profesoras que tengan la posibilidad de trabajar el programa completo, pues podéis seguir todo ese storytelling, pero aquellos que necesitéis adecuarlo a una programación mucho más ajustada, pues sabéis que podéis saltaros esta parte si así lo establecéis, ¿vale?
Luego tenéis un vídeo para trabajar de una forma mucho más visual todos los conceptos y los retos que supone la movilidad sostenible. Es un vídeo que dura unos minutillos y que cuando activáis la reproducción del vídeo os van a aparecer una serie de preguntas que os pueden venir bien para después hacer una dinamización cuando se acabe el vídeo y hacer preguntas a la clase a ver qué opina sobre los retos, qué consideran, cómo ven el transporte. Bueno, pues podéis hacer un pequeño debate a partir de la visualización de ese vídeo. Aquí tenéis la transcripción para aquellos que necesiten descargarla y para compartirla. Bueno, ahora sí voy a profundizar un poco más en este material. Esta es una presentación interactiva, como la que también hemos ofrecido en el capítulo 1 y 2. En esta vamos a trabajar los conceptos de movilidad sostenible. Voy a cerrar esta ventana para que sea más cómodo. Y vamos a ver el contenido aquí. Vale, entonces, en esta presentación interactiva vamos a trabajar los conceptos de los diferentes tipos de energía que utilizamos en el transporte. Un poco para repasar todas esas distintas tecnologías que nos ha comentado Dolores, ¿no? Tenemos diésel, tenemos gas, tenemos GLP, gases licuados del petróleo, tenemos electricidad y tenemos gasolina. Es verdad que Dolores nos ha hablado de otras tecnologías como son los combustibles sintéticos o como es el hidrógeno, pero son tecnologías muy novedosas que nosotros aún no hemos incorporado en Project eWorld, pero probablemente en un futuro los incorporaremos como una propuesta de mejora. Entonces, trabajando sobre estos conceptos, pues tenéis igual una presentación donde ir con vuestros alumnos trabajando todos estos conceptos de una forma muy visual. Recordar que dentro de los contenidos descargables tenéis una guía completa para toda esta presentación que os permitiría ir preparando esos mensajes que vais a trabajar con los alumnos utilizando la presentación como esa parte más gráfica. Vale, entonces aquí voy a ir rápidamente, pero tenéis, por ejemplo, esta parte interactiva para trabajar las diferencias de lo que son los impactos globales, que son los que afectan al cambio climático, y los impactos locales, que son los que afectan la calidad del aire. Entonces podéis ir trabajando cada uno de estos conceptos pinchando de forma interactiva en cada una de las crucecillas. Finalmente, lo que queremos es que ellos reflexionen sobre qué se puede hacer para reducir el impacto. Entonces aquí pues tenemos las distintas estrategias que se pueden utilizar y que podemos poner en marcha como ciudadanos. Esta parte de aquí también permite pues interactuar con ellos y hacerles preguntas sobre cuál es tu posición, qué crees tú que podrías hacer para mejorar esto, qué crees que podríamos hacer como colegio, qué harías tú en tu casa, con tu familia. Pues esta parte de aquí permitiría trabajar esas reflexiones. Tenéis todo el índice de contenido, el descargable de la actividad y preguntas que os sugerimos un poco para generar ese debate que os estaba comentando. Lo siguiente que tenemos, manteniendo la misma estructura del capítulo 1 y 2, son dos retos. El primer reto, además, está muy enlazado con lo que comentaba Dolores. En este caso, les vamos a proponer a los alumnos que hagan un cálculo. Les vamos a dar una serie de datos que corresponden a diferentes motores. Ellos no saben de qué tipo de motor es, ni cuál es el tipo de energía o combustible que utiliza ese motor para moverse, pero van a tener unos datos que les van a permitir calcular el viaje de 10.000 kilómetros. Y tienen que calcular las emisiones que afectan el cambio climático, en este caso van a ser CO2, y las emisiones que afectan la calidad del aire, que en este caso va a ser el NOx. Una vez que le entregamos la información a nuestros alumnos, ¿vale? Tenéis todos los materiales en los descargables, ¿vale? Y aquí están las instrucciones, tanto escritas en la plataforma como en descargable, y tenéis también los materiales que tenéis que entregar a vuestros alumnos, ¿vale? En ese momento, una vez que finaliza el tiempo, podéis contrastar con ellos los cálculos, pues decir, bueno, el equipo que le ha tocado el motor 1, pues cuáles han sido tus resultados. Entonces tienen que dar los datos de emisiones de CO2,
que incluye la fabricación y el uso. Aquí ya estamos trabajando toda la cadena de valor del ciclo de la energía en un vehículo, lo que comentaba también Dolores. También vamos a calcular las emisiones de NOx y bueno, ya ellos van a tener los datos de velocidad, de autonomía y de tiempo de repostaje. Y tienen que calcular cuánto tiempo tardan en realizar ese recorrido, ¿vale? Una vez que se han contrastado y se ha generado una conversación en torno a esos resultados, entonces les vamos a decir cuáles son los motores que correspondía a cada uno de los vehículos que ellos han calculado el recorrido. Esto lo hacemos así un poco para que, sin prejuicio, se pueda hacer un análisis de las diferentes opciones, conocer los impactos y luego contrastarlo. Es un elemento que sirve para que partamos todos de una misma base y un poco trabajar lo que también Dolores decía de un concepto de neutralidad tecnológica. Es decir, yo no voy a partir de una premisa y de una condición, voy a conocer los resultados y luego conoceré a qué motor pertenece cada uno de ellos, ¿vale? Y luego, bueno, por supuesto, generar una conversación en torno a los resultados, ¿no? Se pueden hacer preguntas como, ¿os imaginabais que el vehículo propulsado por este tipo de energía iba a tener este tipo de impacto? ¿Considerabais que un vehículo eléctrico iba a tener 0 emisiones? ¿Por qué no las tiene? Entonces, todo eso se puede debatir a raíz de los resultados de esa tabla. Una vez finalizado este reto, os proponemos el último. El último va a trabajar toda la parte, perdonad que sí, aquí estoy. Va a trabajar toda la parte de qué mejoras, qué innovaciones podemos implementar en todos estos tipos de motores y cómo van a afectar tanto en su impacto en la calidad del aire como en su impacto en el cambio climático. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso les vamos a dar la opción otra vez por grupos, a que ellos escojan un tipo de mejora. Esos tipos de mejora van a estar agrupados en 3 grandes grupos. El primero es mejoras que se pueden implementar en todo tipo de vehículos, tanto eléctricos como de combustibles. Luego están el grupo de mejoras que solo aplica a los eléctricos y el grupo de mejoras que solo aplica a los combustibles. Entonces, abriremos el panel de trabajo con los alumnos. ¿Vale? Un segundo. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso seleccionamos a los thinkers que van a arrancar la ronda. Y en ese momento le diremos, bueno, equipo thinkers, ¿qué tipo de mejora vais a implementar en vuestro vehículo? Recordar que dependerá del tipo de vehículo que os ha tocado. O sea, no podemos elegir un tipo de mejora que le aplique a un vehículo de combustión. No podemos aplicar una mejora que correspondería a un vehículo eléctrico, ¿vale? Entonces, en este caso, no solamente van a aprender el impacto que puede tener toda esa evolución tecnológica, sino que no todo tipo de vehículos le va a poder aplicar lo mismo. Y ellos van a ir seleccionando. Vamos pasando de jugadores, se van haciendo selecciones hasta que se acaben las opciones. En el momento de finalizar y de haber elegido todas las opciones, ellos tienen que hacer un recálculo de su motor y decir, bueno, ahora, con estas mejoras que podemos aplicar en nuestros motores, ¿cuánta eficiencia hemos conseguido tanto en la parte de calidad del aire como en la parte de cambio climático? En este caso, vais a evaluar vosotros. La herramienta no va a poner una valoración. ¿Por qué? Porque aquí no es un resultado numérico. Aquí lo importante es la reflexión que haga cada uno de los equipos sobre el tipo de mejora que ha aplicado y el razonamiento del por qué ha mejorado el vehículo. Junto con las instrucciones tenéis el solucionario, ¿vale? Que os explica los diferentes grupos de mejora según el tipo de vehículo y después cómo afecta en la aerodinámica, en el start-stop del motor, en los materiales más ligeros, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis el detalle. Y en las instrucciones aparecen todos los materiales que tenéis que entregar a vuestros alumnos y cómo trabajar con cada uno de ellos.
Espero que este tipo de materiales os sirva para trabajar todos estos conceptos que nos ha contado Dolores, que son complejos para hablar con nuestros alumnos porque tienen mucho contenido técnico y requieren evaluar diferentes opciones y tal vez no quedarnos con lo que parece más evidente o con aquellas cosas que a nivel de publicidad son las que más se están comentando en los medios de comunicación. Muchísimas gracias y los esperamos en Project Work. Carmen, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Carol. Vamos, nos quedan todavía, unos cuantos minutos. Han entrado un montón de preguntas súper interesantes para las dos. O sea que voy a ir un poco respetando también el orden en el que han ido entrando y alternando un poquito para cada una. A ver si nos da tiempo a resolver todas las dudas y todas las cuestiones que se nos han planteado, ¿de acuerdo? A ver, pues la primera de ellas yo creo que está más dirigida para Dolores y es un poco cómo se valora, por ejemplo, todo el uso que hay ahora mismo de todo el Big Data, de toda la inteligencia artificial, todas estas cosas que tenemos hoy a nuestra disposición, cómo nos puede ayudar esto en el tema de la movilidad sostenible. Pues es una pregunta muy interesante porque justo una de las líneas de trabajo ahora mismo, no solamente de los fabricantes de vehículos, sino de muchas empresas tecnológicas, de comunicaciones, es cómo aprovechar pues la conectividad, el Big Data, para lo que se conoce como incorporar el vehículo autónomo y conectado. Esto va a ir poco a poco, hay diferentes fases, pero ya tenemos a día de hoy algunas de esas ayudas de automatización que tenemos en los vehículos que tenemos hoy en día. Y la idea es que poco a poco pues estos vehículos estén cada vez más conectados pues con otros vehículos, con la infraestructura para anticiparse. Y el reto futuro, el último objetivo es tener vehículos autónomos que conduzcan por ellos solos, sin la necesidad de la interacción del conductor. O sea, que no haya conductor, no haya volante y que esos mismos vehículos pues busquen rutas más optimizadas, perfil de conducción más eficiente, probablemente compartir vehículo. O sea, hay muchas detalles que van a contribuir a que esta sea una solución en el futuro, no quizás tan cercano, pero iremos viendo poco a poco cómo estas mejoras de la conducción autónoma y conectada va a ir incorporándose en los próximos años. Con eso nos hace soñar con que van a desaparecer los atascos. Ojalá. Ojalá. El problema será esa etapa en la que probablemente convivan las dos tecnologías, la conducción manual y la conducción autónoma. O quizás esa conducción autónoma se restrinja primero a ciertos entornos en los que solamente haya vehículos autónomos. Todo eso está aún por ver, pero serían formas más eficientes de conducción, ¿no? Y María nos pregunta que tiene su reto es que cómo pueden acercar toda esta información, todo esto que nos has estado contando, Dolores, tan sumamente interesante, cómo lo puede acercar al final a su alumnado, ¿no? Cómo podemos pues aterrizar esto para que al final los chicos en clase pues también incluso trabajen, ¿no? O puedan ellos... hay otra pregunta que la voy a unir con esto, que también alcancen esa sensibilización, ¿no? Bueno, yo creo que al final es irnos a lo más cercano y bueno, en la mayoría de las ciudades, por ejemplo, hay planes de movilidad sostenible, pues acercarte a ver qué es lo que dice ese plan de movilidad. Y muchos de ellos lo que hacen es buscar zonas cero emisiones. Pero ¿quién puede entrar ahí? ¿Quiénes son realmente esos cero emisiones? Están contemplando todas las opciones. Otra forma de acercarnos a esa realidad es ver qué vehículos hay en el mercado, cuánto consumen, cuánto emiten, como decía antes Carolina,
¿están avanzando? ¿Están mejorando? ¿Cuál es el límite tecnológico de estos avances? Entonces, yo propondría, pues eso, acercarnos a cómo se elaboran estos planes de movilidad, y hay diferentes tipos en las grandes ciudades, pero también en ciudades, la mayoría ya de cierto número de habitantes tienen ya todos sus planes de movilidad, ¿vale? Sostenible. Y luego, pues también, pues entrar a páginas públicas, bases de datos, para ver qué consumen los vehículos de hoy en día en comparación, por ejemplo, a los que se matriculaban hace 10 años, para que nos demos cuenta cómo está mejorando la tecnología y que es una realidad que está ahí en el mercado. Creo que en tu presentación nos aportabas también, al final, bueno, comentaros que la presentación también, todos los datos estarán a vuestra disposición en la plataforma educativa Fundación Repsol Thinkers. Ahí podréis acceder a una serie de enlaces que vienen dentro de la presentación de Dolores, y ahí creo entender que nos aportas algunas fuentes de información donde hacer estas consultas, ¿no? Donde ver cómo han ido mejorando los consumos y donde los propios alumnos pueden entrar, ver, saber lo que consumía un tipo de coche hace unos años, cómo ha ido variando. Eso es así, sí. Hay una de las fuentes que es una base de datos pública en la que se pueden consultar pues muchísimos modelos de diésel, gasolina, gas, y pues no recuerdo, pero hay un histórico de años muy importante que te dan una clara idea de cómo ha evolucionado realmente la tecnología de los vehículos de combustión. Otra de las fuentes también te acerca a ensayos de terceras partes, no los implicados, no los fabricantes de vehículos que pueden estar ahí implicados, sino terceras partes que hacen ensayos en condiciones reales para ver cuánto emiten los vehículos en esas especies contaminantes de NOx, de partículas. Y también es muy interesante porque también hay un histórico para comprobar cómo pues la tecnología se ha ido mejorando y las emisiones se han ido reduciendo drásticamente. También hay una pregunta, hilando con lo que comentabas, sobre los planes de movilidad de las ciudades, que, bueno, un poco, pues, cómo pueden consultarlos, dónde pueden conseguir estos planes, que también yo creo que responde un poco a la pregunta de María, a su reto, ¿no? De cómo acercar la información a los alumnos. Y me parece un ejercicio muy bueno y muy saludable, ¿no? Que todos deberíamos de ir conociendo cuáles son estos planes de movilidad de las ciudades y qué características, ¿no? tiene una ciudad para ser más sostenible, ¿no? en este aspecto. Sí. Ahí pues animar, porque en la página web de los ayuntamientos suelen estar colgadas cuáles son los planes de acción, ¿no? para mejorar la movilidad y sus impactos, y bueno, pues además, por ejemplo, en la ciudad de Madrid pues está a disposición también las emisiones contaminantes en las diferentes estaciones, en las cuales hace un monitoreo constante de las mismas, estaciones más relacionadas con el tráfico, más cercanas a vías importantes del tráfico, y eso también te puede ayudar a entender pues en qué horas puntas, cómo son esos niveles de emisión, y los planes de movilidad de las diferentes ciudades, pues también un poco cuáles son sus medidas, ¿no? Transporte público, zonas perimetradas de cero emisiones, servicios, bueno, ayudas o facilidades para el aparcamiento en función de la tipología de vehículo y su clasificación medioambiental. Bueno, hay una batería de medidas que es muy interesante analizarlas, compararlas entre diferentes ciudades de mayor o menor tamaño, con diferentes tipologías de tráfico, y bueno, pues a analizarlos, sí. Vamos a elevarnos un poquito ahora más a las alturas con una pregunta. Siempre estamos hablando del transporte terrestre, parece que siempre nos centramos mucho en él, pero cuando digo que vamos a elevarnos es porque la pregunta viene por el tema de la aviación. O sea, llegará un día en el que de verdad tengamos aviones eléctricos o esta movilidad sostenible llegue también a los aires. Parece que es un poco más difícil, ¿no? de concebir, por lo menos en un futuro cercano. No sé cómo está la cosa. Bueno,
Nos centramos en el transporte por carretera porque, como hemos visto, es el que reúne o concentra el grueso de las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2. Pero efectivamente no hay que dejar de lado ni al transporte marítimo ni a la aviación. Ni al marítimo. En aviación, ni al marítimo, efectivamente. En aviación hay diferentes soluciones. Quizás la más cercana en el tiempo sea el uso de combustibles de baja huella de carbono, esos biocombustibles avanzados, esos e-fuel, pero también, por ejemplo, ya hay pruebas pilotos con aviones de pocas plazas eléctricos, de corto recorrido, no solamente eléctricos, sino también, por ejemplo, con hidrógeno y pila de combustible. O sea, creo que estamos ahora mismo en un momento en el que la innovación y la tecnología está en pleno desarrollo para dar esas soluciones a los retos de la movilidad en todos los segmentos, carretera, aviación y marino. Muy bien. Fernando nos pregunta que cuando hablas del hidrógeno siempre te refieres al llamado hidrógeno verde, ¿no? Parece que ahora de repente el hidrógeno tiene colores, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque vamos, para mí nunca ha tenido color hasta ahora. Si nos puedes profundizar un poquito en esto, ¿por qué siempre te refieres al verde, ¿no? O por qué también los renovables, tenemos negros. Sí, está efectivamente, el color ha llegado al mundo del hidrógeno. Sí, tenemos el hidrógeno gris, el azul y el verde o renovable, ¿no? Entonces, el gris es el que es el convencional, el que producimos a día de hoy de manera mayoritaria y se obtiene con el reformado del gas natural, del metano, de origen fósil. Por tanto, tiene emisiones de CO2, ¿vale? Si contemplamos toda su cadena de producción, hay unas emisiones de CO2 para producir cada tonelada de hidrógeno. El hidrógeno azul es aquel en el cual pues, también se utiliza ese metano, pero hay una captura de CO2. En ese proceso para producir el hidrógeno, a través del metano de origen mineral, pues el CO2 que se produce se captura, ¿vale? Pero que la captura no es al 100% y suelen ser pues, en torno al 60, 80%, pues no es del todo verde, por eso es azul. Y el hidrógeno verde o renovable es aquel que utiliza solo fuentes renovables para producirlo. Por ejemplo, hemos hablado en la presentación, energía eléctrica renovable para hacer la electrólisis del agua y producir hidrógeno renovable, o utilizar en lugar de gas natural de origen mineral, biogás. Entonces, su origen renovable de la biomasa, ese biogás, pues hace que las emisiones que se produzcan en el reformado para producir el hidrógeno se compensen con el CO2 que previamente se capturó en la biomasa, ¿vale? Entonces, por ahí viene la clasificación de colores por la emisión de CO2 que está relacionada con su producción. Y entiendo que la tendencia a la que estamos viendo es a que cada vez sean más verdes y que vayamos dejando de utilizar esas energías fósiles pues, para electrolizar agua, etcétera, ¿no? Exactamente, esa es la idea, igual que con la energía eléctrica, por ejemplo, para los vehículos eléctricos de batería. O sea, si no apuntamos a tener un mix eléctrico renovable, pues estamos transfiriendo el problema del tubo de escape a la producción de la energía. Con el hidrógeno igual. Si no tenemos una producción de hidrógeno renovable, pues el problema del tubo de escape lo estamos trasladando a la producción de ese hidrógeno. Por eso es importante tener, como decíamos, en mente toda la cadena de valor para comparar las diferentes opciones y apuntar siempre a orígenes renovables. Eso, mira, pues con la pregunta que estoy viendo a continuación, que nos están preguntando que qué significa el ciclo de vida de los vehículos y que cómo lo pueden explicar de una manera sencilla a los alumnos, ¿no? Esto que es tan importante que tengamos en mente el ciclo completo, que midamos el ciclo completo y que así podamos comparar unas tecnologías con otras, ¿no? Y que no nos quedemos con esa visión parcial. Correcto. Entonces, ¿cómo pueden explicar de una manera sencilla a los chicos este ciclo de vida y esta visión global? Pues justo de un comentario que hacíais, no sé si tuvo Carolina, que es la imagen que tenemos de que el vehículo eléctrico batería es un vehículo cero emisiones. Eso no es correcto. Es correcto solo si tenemos en cuenta solo el vehículo, solo lo que sale por el tubo de escape, que no tienen tubo de escape los vehículos eléctricos. Pero realmente en toda su cadena
y hay que tener en cuenta cuánto se emite en la fabricación del vehículo, y en concreto los eléctricos pues tienen una batería que es muy emisora de CO2 en su producción hoy en día. También se produce CO2 o gases de efecto invernadero en la producción del combustible o de la energía que mueve esos vehículos. Esa energía, si se quema en el vehículo, ese combustible produce esas emisiones de CO2 en el tubo de escape, ¿vale? Como ocurre con los combustibles de origen convencional, mineral. Y luego, cuando ese vehículo termina su vida, pues hay que reciclarlo. Y hay unas normativas europeas que exigen ese reciclado pues por cuestiones también medioambientales. En ese proceso de reciclado, también, por ejemplo, pensando en la batería de esos vehículos eléctricos de batería, pues también se emiten CO2. Entonces, cuando queremos comparar las diferentes opciones, debemos tener en cuenta todas las emisiones que se producen en las diferentes etapas. Fabricación del vehículo, producción de la energía, el uso de esa energía en el vehículo y lo que es el fin de vida útil o el reciclado del vehículo. De esa manera podemos comparar las diferentes alternativas y las de propulsión, eléctrico, de combustión, híbrido enchufable y las diferentes formas de energía, hidrógeno renovable o hidrógeno gris, energía eléctrica renovable o del mix que tenemos hoy en día en España, combustible diésel de origen mineral o ese e-fuel que hemos hablado antes. Entonces, con esa métrica, con ese análisis de ciclo completo, vemos todas las emisiones en toda la vida del vehículo, en todas sus diferentes etapas, comparándolo de una manera pues homogénea y aséptica. O sea, que podríamos decir que es desde que nace hasta que muere, desde que nace y se genera el primer componente de un vehículo hasta que se recicla el último componente del vehículo. ¿Todo correcto. Ese ciclo? Vale, perfecto. Todo. Muy bien. Mira, Elvira nos pregunta que si hoy en día en las medidas que toman las autoridades políticas no se considera todo el ciclo de vida del vehículo. No, ¿verdad? No se considera. Es algo que está en revisión a día de hoy en la Unión Europea, pero a día de hoy pues, los fabricantes de vehículos tienen que homologar sus vehículos solo midiendo lo que sale por el tubo de escape. Entonces, un vehículo eléctrico pues directamente no tiene nada de emisión, pero en función de si se conduce en Polonia o en España o en Suecia, pues la emisión global va a ser diferente. Es más, esa batería de ese vehículo eléctrico, si se fabrica en China o se fabrica en Europa, pues la emisión es totalmente diferente. Y como hemos dicho, da igual donde se emita. Si se emite CO2 adicional, es un problema planetario, es un problema que va a afectar al cambio climático. Con lo cual está respondiendo a una de las preguntas que nos plantean, que es que el vehículo eléctrico emite más CO2 que el de combustión, si vemos el ciclo completo. Depende de las condiciones de contorno. Si ese vehículo, por ejemplo, pues utiliza energía eléctrica renovable en un país con una alta cuota de energía renovable o nuclear, por ejemplo, pues no tiene por qué ser así. Si nos vamos al caso extremo en el que sea un país con un mix eléctrico que utilice mucho carbón para producir esa energía eléctrica, pues sí tendríamos esa conclusión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Compararlo pues en el entorno en el que queremos hacer ese análisis, ¿vale? Típicamente nosotros ¿qué hacemos? Pues utilizar el mix eléctrico o de España o de la Unión Europea como referencia para compararlo con otras soluciones como puede ser el de combustión con gasóleo convencional o esos biocombustibles avanzados. O sea que al final la diferencia va a estar básicamente en las emisiones de esa producción de la energía que yo luego necesito para mi coche. Y de la fabricación de la batería, si es en China, si es en Europa, si esos procesos de producción van haciéndose cada vez más eficientes y necesitan menos energía, pues emitirán menos CO2 la fabricación de esa batería. Pero no tanto es la cuestión hoy en día, que hay esas grandes diferencias, también porque el vehículo eléctrico está ahora mismo emergiendo, ¿no? en el mercado. Lo importante es mirar al futuro, cuando las tecnologías puedan competir y se hayan desarrollado. Y esa es a la conclusión a la que veníamos en la presentación, que no va a haber tantas diferencias, que al final van a ser soluciones válidas y van a ser necesarias todas ellas, porque hay diferentes aplicaciones en las que a lo mejor el eléctrico de batería pues no es la mejor solución y lo será mejor quizás uno de combustión con esos combustibles de baja huella de carbono. Entonces,
la reflexión es hacia dónde vamos si permitimos a las tecnologías desarrollarse y competir. Pues mira, aquí nos están preguntando si esto precisamente y este énfasis que estás poniendo en que no haya una imposición de una determinada tecnología, sino que dejemos evolucionar, ¿no?, estas tecnologías, si es una guerra de compañías. ¿Sí es, perdona? Una guerra de compañías. Yo trabajo en la dirección de tecnología, entonces tengo la suerte de hablar desde el plano técnico. Entonces, esto es una cuestión la respuesta técnica neutra. Desde el punto de vista técnico, ahí están los datos que hemos presentado, son soluciones que van a permitir descarbonizar, ¿vale?, comparándolas pues en esas mismas condiciones. Es importante también resaltar algo que he comentado quizás muy de soslayo en la presentación, pero van a ser necesarias todas las opciones. Igual que hoy tenemos vehículos diésel y gasolina. ¿Por qué no solamente diésel o solo gasolina? Bueno, porque cada uno tiene su ventaja y su inconveniente, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con estas. Tenemos diferentes opciones. Unas tienen unas barreras por sortear y otras. No hay una solución ganadora porque si no esa estaría impuesta ya directamente. Los combustibles que hemos hablado de baja huella de carbono, esos sintéticos o los bioavanzados, pues son compatibles con los vehículos que tenemos ya hoy, con la infraestructura de movimiento de esos combustibles, con el sistema de repostaje. Para los vehículos eléctricos y para los de pila de combustible, pues tendremos que poner o reforzar puntos de repostaje, puntos de recarga y que esos vehículos vayan penetrando en el parque. Con lo cual, si esperamos a que eso penetre, esas opciones penetren en el mercado, vamos a perder oportunidades cuando esos combustibles pueden estar en disposición y tenemos el resto de la cadena, la logística, el repostaje y los vehículos ya en el mercado. Entonces, es una cuestión de complementariedad. Necesitamos esa complementariedad para ir más rápido en este reto que es descarbonizar el transporte. Pues mira, Dolores, si te parece voy a pasar alguna pregunta a Carol, porque como ya vamos un poquito pillados de tiempo, la verdad es que han entrado muchísimas y podríamos estar aquí toda la tarde. Entonces te vamos a dar a ti alguna, Carol. Nos preguntan, a ver, espera, que ahora tengo que encontrar las tuyas. Mientras la busca, he de decir que yo no soy experta como Dolores, así que yo intentaré... No, pero yo te comento las que han entrado más técnicas de la parte más de proyecto igual. Vale, nos preguntaban sobre las puntuaciones, si se asignan de manera automática, si las tiene que poner el docente, un poquito comenta cómo es en general, porque como hay un poco variedad, hay unas veces sí, unas veces no, pues porque lo aclares un poquito. Sí, a ver, en los 3 primeros capítulos, que es donde se asigna, o sea, hasta la parte gamificada de las puntuaciones, normalmente combinamos un reto, la puntuación la hace directamente la herramienta, porque es una actividad que se realiza online y se registra la respuesta online, aunque se haga en global con los alumnos, pues los alumnos o los equipos van dando una respuesta que el docente la puede ir registrando en la plataforma. Entonces, ese tipo de respuestas y de actividad, pues sí va registrando de forma automática. Pero luego hay una serie de retos que son más de discusión interna, de consenso, de análisis, donde es muy difícil evaluar con una puntuación que realice una herramienta de forma automática. Es el profesor el que tiene que considerar todas esas distintas variables y asignar unos puntos a cada uno de los equipos. Nosotros en cada uno de estos retos, en las instrucciones veréis que explicamos y damos una propuesta de evaluación, una propuesta de rúbrica, pero es el docente el que decide cómo quiere evaluar a sus alumnos. Y esas puntuaciones las incluye manualmente. Al finalizar la presentación con el reto, como funciona como algo parecido a un PowerPoint, pues al llegar al final, pues se abre una ventana donde el docente incluye la puntuación. La herramienta luego suma todo. Muy bien, Carol.
ya más o menos quedó igual un poquito contestado con lo que acabas de comentar, alguna otra cosa. Pero bueno, también nos preguntan un poquito por si se nos ocurre alguna dinámica pues para llevar con los alumnos para que trabajen ellos por adelantado, dinámicas también un poquito pues eso, para que sean conscientes de las emisiones, que sean un poquito que se hagan conscientes, ¿no? Y también yo creo que partícipes en la solución, ¿no? de este problema que nos afecta a todos. Sí. Y un poquito si puedes dar alguna idea, alguna pauta, algunas cosas que se pueden ir trabajando con los chicos, ¿no? Al margen incluso de lo que se puede trabajar con el proyecto igual. Sí. Bueno, ahora una de las metodologías que se está trabajando mucho con los alumnos es el concepto de clase inversa, ¿no? O flip classroom, donde los profesores pues le lanzan retos a sus alumnos, los alumnos tienen que investigar y luego llegar a clase a discutir y a poner en común pues las cosas que han investigado. En este caso, Dolores ha dado algunas ideas durante su presentación y en la presentación que nos va a dejar pues tiene una serie de sugerencias de páginas que se pueden investigar. Entonces, una de las actividades que se podría proponer a los alumnos es trabajar por distintas zonas geográficas e investigar los mapas de calidad del aire e intentar exponer cómo esa calidad del aire se puede ver afectada según el modelo energético de cada país, es decir, cuál es el consumo energético que tiene ese país y cómo afecta a la movilidad. Por ejemplo, en este caso, el vehículo eléctrico, Dolores comentaba antes que no tiene las mismas emisiones un vehículo eléctrico en un país donde su mix eléctrico incluye mucho carbón a un país donde a lo mejor el mix eléctrico es más renovable. Entonces, se puede investigar cómo son esos modelos energéticos de determinados territorios y intentar hacer propuestas donde se combinen el concepto de ese modelo de generación eléctrica con el impacto que tiene el transporte, ¿no? También Dolores comentaba que en el caso de España, como tenemos un parque automovilístico muy antiguo, por mucho que queramos hacer mejoras en la eficiencia de los motores para reducir las emisiones, si mantenemos ese parque de vehículos antiguos, pues no se van a notar las diferencias. Entonces, otra cosa que se puede analizar es que los alumnos investiguen pues, en esos mapas de la calidad del aire, pues cómo es ese parque automovilístico y puedan hacer comparaciones entre el caso de España y a lo mejor otros países europeos. Yo siempre pongo el ejemplo de Noruega. Noruega es un país que ha apostado mucho por la movilidad eléctrica y tiene un parque automovilístico muy nuevo. Entonces, se pueden hacer comparativas. Esas son algunas ideas, seguramente hay muchísimas más. Y si alguno quiere pues llamarnos a la asesoría pedagógica y comentar algún caso concreto y que lo ayudemos, pues allí estamos disponibles. Por supuesto, tenéis en pantalla la dirección de correo electrónico, el número de teléfono de la asesoría pedagógica y a través de ella podéis plantearnos todas las preguntas o todas las dudas o incluso ideas que tengáis, como alguna que hemos estado recibiendo. Gracias, Elvira, por las ideas también que has puesto en el chat. Y además preguntas tanto para Dolores por la parte más técnica como para nosotras por la parte del proyecto, ¿eh? Y para bueno, pues buscar ideas y formas de llevar y acercar a los alumnos todos estos temas que son sumamente interesantes, de actualidad y que además necesitamos que estén sensibilizados y que sean, como decía, pues parte de esa solución, ¿no? Al final tenemos que conseguir las buenas prácticas que podamos transmitirles también, ¿no? a los chicos para que vayan creciendo también como adultos responsables y para que se lleven ellos también esos deberes para casa, ¿no? Yo creo que ya nos hemos pasado bastante de tiempo, ¿eh? Y simplemente por ir cerrando,
Comentaros los próximos eventos, cuándo son. Tenemos enseguida, bueno, el 4 de marzo tendremos ya el capítulo 4, en el que hablaremos de lo que es el mix energético y profundizaremos también pues, en cómo la tecnología también pues, nos ayuda en todos estos retos y cómo podemos llegar a alcanzar pues, o cómo debemos ir utilizando en función de los recursos naturales, ¿no? de cada uno de los sitios, pues podemos ir alcanzando optimizando ese mix energético y utilizando todas las energías que están a nuestra disposición, ¿no? Profundizaremos con nuestro experto y el 9 de marzo tendremos un encuentro con Clara Cordero, que es especialista en gamificación, y trabajaremos con ella y hablaremos con ella pues, sobre distintas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo y un poquito de la gamificación y cómo trabajar todos estos contenidos en el aula y cómo estas metodologías se están aplicando en proyecto igual. Como os decía, pues nada, no tenemos más tiempo, ya nos hemos pasado y cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla a través del teléfono o el correo electrónico de la asesoría pedagógica y con muchísimo gusto daremos respuesta a todas ellas. Nada más por nuestra parte, encantados de veros de nuevo y animaros a seguir trabajando con Proyecto Word. Muchísimas gracias, Dolores, muchísimas gracias, Carol, y feliz tarde a todos.